De todo esto le vamos a preguntar a él, que sabe mucho, es amigo de la casa. Hemos disfrutado muchísimo, pero muchísimo de su cruce con Campolongo. Nos dio vida, la verdad, nos hizo el programa del día de ayer. Y es nuestro amigo referente de Inquilinos Agrupados, el mismísimo Gervasio Muñoz. Hola, Gervasio, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue. Acá Lu y Pato te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, muy bien. Todavía nos estamos riendo de tu cruce con Campolongo. Debe estar reculando en chancletas, debe andar por Balcarce ahora. Ojalá se arrepiente de algo eso, ¿no? Totalmente. Qué tremendo. Yo te miro a veces, vos sabés lo mucho que te respetamos y te admiramos, pero te admiro por cómo vas a esos programas donde te bombardean una gran cantidad de muchachos con cierta predilección por la derecha, y vos con una sonrisita los acomodás, Gervasio. ¿Hay una preparación o simplemente ya la práctica? No hay preparación. No sé cómo sería prepararse para eso. Solo tengo bronca acumulada. Entonces voy ahí y un poco me dan ganas de decir algunas cosas, sobre todo a eso. Pero además, más allá de eso, más allá de mi bronca personal, creo que son territorios de disputa, ¿no? Esos medios, finalmente. Yo no sé si después se entiende algo de lo que sucede, pero de alguna forma hay que disputarlo ahí, me parece. Sí, totalmente. Estamos todo en contra, ¿no? Totalmente, Gervasio, totalmente. Y vaya si se la disputaste, vaya si se la disputaste a Campolongo, la puta madre. Cómo nos reímos acá, fue espectacular. Fue espectacular. Encima, esta gente que ahora, viste que está de moda ahora reivindicar a Menem, viste. Claro, a caballo. Tal cual. Sí, está de moda, lamentablemente. Por eso también un poco se lo dije, porque ya no se recuerda mucho lo que sucedió en el menemismo, no se recuerda mucho lo que sucedió en la dictadura, digo en términos económicos. Sí. Y creo que en estos tiempos es mucho más importante hacer un poco de memoria en ese sentido, ¿no? Que se vienen tiempos bastante parecidos, así que por eso también me puse tan insistente con lo del banco hipotecario. Sí. Que lo del banco hipotecario es un tema de discusión actual, porque también es verdad que todos los fondos del Procrear pasan por el banco hipotecario que es de Elstein, ¿no? Entonces ahí tenemos una discusión aún para dar. Totalmente, y muy, muy profunda. ¿Se puede comparar este momento en el que estamos viviendo? Porque con algún otro histórico, por ejemplo, no sé, quizás con los 90 o con otro momento de la historia, porque estamos en un contexto para el inquilinato en el cual nos incluimos, muy complicado. Se cayó, se derrumbó el alquiler de monoambientes, no se consiguen monoambientes, hay un 30% de caída del año pasado a y son justo los monoambientes, es decir, lo más accesible que podría haber en la ciudad de Buenos Aires, y la demanda yo creo que tiene que ver, Gervasio, vos me dirás bien, con la poca posibilidad que tiene hoy un inquilino de alquilar algo más grande teniendo un sueldo promedio de la Argentina, ¿no? Sí, yo no sé si está bien la comparación que hago, no sé, pero por lo menos para graficar un poco lo que sucede hoy y lo que ha sucedido en otros momentos de la historia argentina en particular. Sí. Y es que antes de, me voy a ir muy para atrás, pero antes de Irigoyen, 1900, por ahí, inclusive post pandemia de fiebre amarilla, sucedió algo muy parecido en cuanto a que en los conventillos se llevaban adelante aumentos muy pero muy fuertes. Sí. El hacinamiento crecía, y ahí fue, te diría, la primera huelga inquilina del mundo que sucedió acá, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Es la de las escobas esa, Gerva? Claro. Eso es muy interesante como fenómeno para analizar en la actualidad, porque fue post pandemia, ¿no? Sí. De la fiebre amarilla después de la guerra del Paraguay. Y el mercado muy concentrado también en ese momento generó una crisis habitacional muy pero muy fuerte en los conventillos, o sea, en los sectores, en las viviendas donde vivían los trabajadores, ¿no? Sí. Algo muy parecido a lo de hoy también, y ahí hubo una respuesta muy fuerte, una organización muy fuerte, sobre todo por el anarquismo, la FORA, los sindicatos, etcétera, que generaron la huelga inquilina, ¿no? Sí. La primera del mundo, 1907.
Después de eso, después de esa huelga que tuvo algunas victorias, pero también algunos mártires asesinados por Ramón Falcón, surgió Irigoyen, que congeló el precio de los alquileres, los bajó en realidad, y después, obviamente, Irigoyen termina con un golpe de Estado, y llega el peronismo y soluciona el problema de la vivienda en Argentina, congelando los precios de los alquileres, prohibiendo la vivienda vacía por más de un mes, estableciendo la función social de la vivienda en la Constitución del 49, sí, y miles de etcéteras más, ¿no? Yo creo que algún tipo de comparación se puede hacer porque hoy la vivienda está muy concentrada en pocas manos, es una forma de extraer salarios por parte de los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no? Te sacan el salario a través del alquiler de vivienda, a través de la renta, sí. Y estamos en una etapa en donde todavía no hay políticas de Estado para esto, pero sí hay una reacción política de las organizaciones inquilinas, etcétera, sí, ¿no? Y esto está pasando en todo el mundo. Ahora, lo que sí creo es que la desigualdad hoy es mucho más grande, la pobreza es mucho más profunda y la riqueza también, y el poder económico es mucho más grande también, y la clase política mucho más conservadora, ¿no? Entonces, quizás esa podría ser algún tipo de comparación histórica, ¿no? Muy interesante eso, muy interesante, porque encima justo es pospandemia, justo es pospandemia como lo que estamos viviendo claro, ahora. Claro, y es interesante porque los conventillos entonces que nacen como para albergar a toda esa inmigración laburante, en la pandemia es el sector más afectado por las muertes por fiebre amarilla, ¿no? Exacto. Y bueno, yo diría que también en esta pandemia, si hubo alguien afectado, fue la clase trabajadora mundial, ¿no? Total. Que ha perdido empleo, que ha sido la más castigada por este fenómeno, etcétera. Y también su efecto en la vivienda. Ten en cuenta que en ese momento empiezan a haber regulaciones sanitarias para proteger la salud, pero también para proteger la vivienda. Por ejemplo, se obliga a todos los conventillos a mantener alguna calidad de limpieza de las viviendas por la fiebre amarilla, etcétera. Sí. Y durante la pandemia de 2020 también hubo legislaciones mundiales para proteger el acceso a la vivienda en plena pandemia, decretos de suspensión de desalojos, congelamiento de precios de los alquileres, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay algún tipo de comparación. De todas formas, yo creo que hoy el poder está mucho más concentrado, sí, y la clase trabajadora mucho más empobrecida y desideologizada. Sí, coincido por completo, Gervasio, con esto. Y algo de la desigualdad lo podemos ver con un ejemplo concreto de números de la ciudad de Buenos Aires, me parece, que es que, por ejemplo, se estiman que hay unos 4.800 departamentos en la ciudad de Buenos Aires en locación en los distintos barrios. 710 de esos son monoambientes, 1.200 son dos ambientes, pero el 70% de estos de uno y dos ambientes son en dólares o son del segmento premium, es decir, en estos lugares que tienen amenities, etcétera. La mayoría de la gente que busca alquilar en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires también, y que tiene problemas para hacerlo, no es justamente el segmento premium, pero lo que abunda es la oferta premium, porque se ha urbanizado también para ese sector de la sociedad, ¿no? Claro, se construye el mercado privado, construye para un sector que puede pagar la renta que pretende, no construye viviendas para trabajadores. Eso sin lugar a dudas, y es un problema muy fuerte que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en donde los datos del último censo son interesantes en ese sentido, porque la población en la ciudad de Buenos Aires desde el 91, desde el año 91 hasta hoy, creció solo un 9%, un 8,7%, pero redondeamos 9%, mientras que la cantidad de viviendas creció un 70%. ¿Sí? Y este fenómeno de la ciudad de Buenos Aires se repite en todo el país. En todo el país la población creció desde el 91 hasta hoy un 50%, ¿sí? Pero la construcción de vivienda creció un 110%, la cantidad de viviendas crecieron un 110%. O sea, el mercado privado construye no para que viva gente, sino para especular, y las consecuencias son estas. Las consecuencias son aumentos de precios, viviendas vacías, construcción para alquiler temporario o a corto plazo. Todo esto sucede porque desde el Estado no se regula dónde se puede construir,
qué tipo de vivienda se puede construir, a qué precio se puede vender, a qué precio se puede alquilar. Bueno, mientras que esto sigue así, la crisis habitacional va a seguir agravándose, ¿no? Claro, no, sin duda, sin duda. Bueno, cada vez que estás acá con nosotros, los oyentes aprovechan para contarnos sus historias personales, ¿no? Pepe, que vive en Bursaco, por ejemplo, nos dice 70 lucas el alquiler de mi casa este año, cosas hermosas que le ocurren a la gente, dice. Bueno, y Félix acá nos habla de la ley de alquileres y de cómo la perjudicó la viveza de los propietarios, ¿no? Porque hay que contar con eso, y también se relaciona con lo que vos decías antes, ¿no, Gervasio? Sí, es que yo creo que hay que entender que los propietarios, el mercado, como queramos llamarlo, sí, lo único que quieren es hacer guita. Claro. Y nosotros lo único que queremos es vivir dignamente, no dejar todo el salario en una casa, en un alquiler. Total. Para eso tiene que haber mediaciones del Estado. Si no hay mediación del Estado, es un poco lo que sucede permanentemente. Estamos solos frente al mercado y tenemos todas las de perder, ¿no? Bueno, ahí me parece que es un poco la batalla que estamos dando las organizaciones, y es intentar dar un debate que a mí me parece que es urgente, que viste que públicamente se debate todo el tiempo sobre esto, sí, pero no hay un solo funcionario que hable de qué está haciendo por este tema, ¿no? Tal cual. Es muy loco, a mí te juro que me sorprende, porque nosotros estamos hace 6 años, 7 años, Sí. que casi todos los días se discute en algún medio de comunicación este tema, que en cualquier reunión de gente normal que trabaja para vivir, el tema del alquiler es un tema central y fundamental y un problema muy grave para la economía del hogar. Sin embargo, aún no es política de Estado, ¿no? Y la ley de alquileres, creo que para compararlo también con otra época, Sí. ha abierto un escenario de disputa muy, pero muy fuerte, un escenario de conflicto muy fuerte, como sucedió cuando Perón también llevó adelante medidas para regular la renta inmobiliaria. Sí. Se generó una disputa muy fuerte. La diferencia es que en ese momento el Estado se hizo cargo de que la ley se cumpla, Sí. de proteger a los inquilinos en ese momento, y en este momento no. Entonces se vota una ley, el mercado reacciona, los inquilinos reaccionamos con organización, con todo lo que hacemos nosotros, pero aún falta que el Estado tome partido para el lado de los inquilinos, porque finalmente no opinar, no decir nada, no intervenir es tomar partido por el mercado inmobiliario, ¿no? Sin duda, la omisión también es una acción. Totalmente. No Más hay, del Estado. más de parte del Estado, totalmente. Claro. Totalmente, Gervasio. Gerva, muchísimas gracias por atendernos. Empezamos un nuevo ciclo, aquí una nueva programación, y queríamos que estés presente además para ayudarnos también a entender qué es lo que nos sucede, porque es algo que hablamos todas las semanas, sin duda. Acá siempre salta algún oyente, alguna oyenta que nos cuenta qué está atravesando con respecto a su alquiler. Nos pasa a nosotros también. Claro. Ian se mudó solo, nuestro jefe técnico, Sí. hace poco, pues un pibe joven. Sí. Y ya la aumentaron un 100%. Nosotros somos una cooperativa, pero más allá de que nosotros justo somos una cooperativa y no podemos aumentarnos, ojalá pudiéramos, ¿no? Un 100% el sueldo nosotros de un año para el otro. Claro, claro. Tampoco la norma, digamos, nadie le aumenta un 100% el sueldo de un año al otro. No, claro. Por eso nosotros insistimos tanto en que debería ser una medida nacional la regulación del precio del alquiler, como es en otros precios de la economía. No sé, Tal cual. ejemplo chiquito, Sí. pero hace pocos meses la Secretaría de Comercio hizo un acuerdo con los alimentos para que aumenten un 4% mensual, Sí. y la nafta un 4% mensual, y después se cumple, no se cumple, hay mesas, hay clausuras, no hay, funciona mejor o peor. Lo mismo debería suceder con el precio de los alquileres. Debería haber una mesa en la Secretaría de Comercio que haga acuerdos con el mercado inmobiliario de aumentos y que el Estado se encargue de controlarlo. Bueno, eso todavía no sucede, lamentablemente. La ley de alquileres es una herramienta, pero es una herramienta en la medida en que los inquilinos nos organicemos para pelear por su cumplimiento, pero también es una herramienta para que el Estado se haga cargo
de su cumplimiento y su control. Bueno, en eso estamos. Totalmente, Gervasio. Tenemos el acuerdo de precios de la carne, pero la gente, si no tiene casa, no tiene dónde comer esa carne. Tenemos dólar Malbec, tenemos dólar Qatar, tenemos dólar soja. A ver si nos ponemos un poquitito más las pilas con estas cosas. Gervasio, te agradecemos como siempre un montón. Te mandamos un abrazo enorme acá a todo el equipo y nos encontramos prontito. Gracias a ustedes y suerte, Che, con este nuevo ciclo. Gracias. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Adiós. Nuestro amigo Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, siempre ayudándonos a comprender lo que nos pasa, porque si hay algo que nos pasa es el alquiler, chiquis. Si hay algo que nos pasa es el alquiler y la influencia de ese alquiler en nuestros bolsillos y en lo que comemos también, la verdad que sí. Me olvidé de preguntarle, se lo vamos a preguntar en otra ocasión, el tema de la canasta básica y no contemplando la vivienda, ¿no? Que no la tendría que empezar a hacer. Sí. En fin. Cerramos este bloquecito. Hoy tenemos también la columna de Javi Erlich y tenemos la nota con nuestra TikToker favorita, que es Estela. Con ella vamos a estar hablando en un ratito. Ahora, un tema musical. Esto que vamos a escuchar es PJ Harvey con This Is Loud.